Hoy en Radio Resultados. La empresa de tecnología Cloud HQ invertirá $4.8 mil millones en México, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum. El empresario mexicano Francisco Chico Pardo compra 25% de Banamex. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, presenta a los diputados la glosa del primer informe de gobierno y los detalles del paquete económico 2026. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados en este jueves 25 de septiembre. Tenemos lista la información. Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Siga en sintonía porque aquí iniciamos. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el anuncio de una nueva inversión privada de $4.8 mil millones que realizará la empresa Cloud HQ, dedicada a los servicios de la nube y centros de datos, y que se ubicará en Querétaro. Iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México. Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con inteligencia artificial y en general con el uso de tecnologías de la información, pero además nos abre una nueva posibilidad de inversión en México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que es una inversión que será una carretera para la inteligencia artificial en México. Vamos a presentar una inversión que tiene implicaciones muy grandes para México, positivas, primero por su monto, pero segundo, igual de importante, es que lo que nos van a presentar es una inversión para tener un centro de datos con 6 diferentes instalaciones. Ahora lo va a explicar Mr. Harney. Y esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial. La jefa del Ejecutivo se refirió a la compra del 25% de Banamex por parte del empresario mexicano Francisco Chico Pardo. Bueno, es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una buena noticia. Tras la aparición de una manta que pedía ayuda a El Ruso para surtir medicamentos en una clínica de Baja California por el presunto desvío de recursos por el gobierno estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló lo siguiente. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. En caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso, el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es, con base en la investigación, el origen de esta manta. Y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California. Sheinbaum Pardo afirmó que independientemente de la deuda que tenga el gobierno con las farmacéuticas, estas tienen que cumplir con los tiempos de entrega acordados. Quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad? Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda. Nacional. En una sesión solemne en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, presentó la glosa del primer informe de gobierno y explicó los detalles del paquete económico 2026. Destacó que se trata de un presupuesto humanista y responsable, orientado a garantizar derechos sociales, impulsar la inversión productiva con el Plan México y preservar la estabilidad macroeconómica a pesar del entorno internacional complejo.
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional al artículo 73 que faculta al Congreso a emitir una ley general en materia de extorsión. Con esta medida se busca combatir de manera integral este delito, considerado uno de los que más afecta a la sociedad y genera ganancias millonarias al crimen organizado. El Senado también acordó la realización de audiencias públicas sobre la reforma en materia de amparo. Estos foros, que se efectuarán los días 29 y 30 de septiembre, permitirán escuchar a especialistas y organizaciones sociales. Con ello, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, dio marcha atrás a la intención de aprobarla la próxima semana sin consulta. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre un tiroteo en el centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Dallas, Texas. El ataque dejó 3 heridos, de los cuales una persona falleció. Entre los lesionados graves se encuentra un mexicano, quien recibe atención médica en un hospital. El Consulado General de México mantiene contacto con autoridades locales. Ciudad de México. El Gobierno de México presentó la declaratoria de cero tolerancia a las violencias contra adolescentes y jóvenes en planteles de educación media superior. El anuncio ocurre tras el asesinato de un estudiante del CCH Sur y diversas movilizaciones en la UNAM. La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Educación, Mario Delgado, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. La Secretaría de Salud reportó que falleció otra persona herida durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Con este deceso, suman ya 30 las víctimas mortales de este trágico accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre. Información de los estados. Fuerzas estatales y federales detuvieron a 38 personas presuntamente vinculadas con la Iglesia La Luz del Mundo. Los asegurados portaban armas, equipo táctico y réplicas de armamento en un predio utilizado como campo de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa. En Guanajuato fue capturado Genaro N., alias El Silencio, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato. El detenido habría participado en el secuestro de 2 agentes federales ocurrido el 4 de septiembre. La detención se realizó mediante un operativo conjunto en Uriangato. La Fiscalía de Nuevo León confirmó que la avioneta en la que murió la presentadora de noticias, Débora Estrella, no era piloteado por ella, sino por Brian Ballesteros Argueta. Así lo informó el fiscal general de justicia en el estado, Javier Flores Saldívar. En Colima, el exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Benjamín Alamillo González, fue vinculado a proceso por falsificación de documentos. La acusación señala que intentó obtener una candidatura plurinominal al Congreso local durante el proceso electoral 2023-2024. Economía. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex, operación que representa el regreso parcial de esta institución bancaria a manos nacionales. Citi informó que la compra equivale a 42,000 millones de pesos. Clima. El monzón mexicano y otros fenómenos atmosféricos provocarán lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Además, el Frente Frío número 4 se mantendrá estacionario en el norte y noreste, generando precipitaciones fuertes y descenso de temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Pese a ello, continuará el ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a 40 grados en Baja California y Sonora. Internacional. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los países miembros se están yendo al infierno por la inmigración no controlada y el engaño del cambio climático. Presumió logros en su gobierno, incluidas medidas antiinmigrantes, y reiteró que merece el Premio Nobel de la Paz. La Unión Europea aprobó una ayuda humanitaria de 50 millones de euros para Gaza, donde han muerto casi 65,000 personas por el genocidio de Israel y se ha declarado hambruna. En Francia, la justicia condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión por asociación ilícita en el caso del presunto financiamiento ilegal de Libia a su campaña de 2007. El tribunal determinó que la sentencia deberá cumplirse de inmediato si el exmandatario recurre. Hemos llegado al final de este resumen de noticias en Radio Resultados. Llevamos para ustedes la información Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
Síganos en redes sociales. En todas estamos como Radio Resultados.